Revolución. Máxima revolución. Listo, ahora comencemos este programa. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Reiteramos, mi nombre es Juan Sebastián Aguillón y los voy a estar acompañando el día de hoy con el tema El joven cristiano en persecución. Pero el día de hoy estoy con mi compañera Daniela Melo. Así es, así que sin más preámbulos vamos a comenzar con el tema del día de hoy, lo cual es el joven en persecución. Así es, y no olviden el tema de la mañana del día de hoy, el joven en persecución. El joven en persecución. E invitamos a nuestros oyentes a que puedan participar con este tema a través de nuestras redes sociales. En WhatsApp con el número 322-260-8281, 322-260-8281 y en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Así es, Daniela, recuerden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el cual es 322-260-8281, 322-260-8281 o en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. También le reiteramos para que pues puedan participar, para que puedan participar sobre este tema, darnos sus opiniones, sus comentarios a través de lo que quieran decirnos con este tema, el joven cristiano en persecución. El joven cristiano en persecución. Así es muy importante para nosotros saber hacer su opinión, si tienen testimonios o alguna vez se han sentido identificado con esa clase de joven cristiano que en algún momento ha estado en una situación difícil, en donde se ha sentido perseguido. ¿De qué forma? Pues de cierta forma lo han criticado, se ha sentido rechazado, ofendido, porque en el entorno que se encuentra lo rechazan por creer en Jesús, por ser cristiano. Entonces, pero eso es algo de lo que vamos a hablar, porque la Biblia tiene un consuelo para aquellas personas que se han sentido en esa situación, sobre todo los jóvenes, donde nos encontramos muy expuestos a esta clase de situación. Pero en la Biblia está la solución y no hay de qué preocuparnos, porque tengamos el ejemplo más grande, y fue Jesús quien fue perseguido, pero todo con un propósito maravilloso en Cristo. Así es. Así que hoy estaremos hablando acerca de por qué nos persiguen. Si alguna vez te has sentido perseguido de alguna forma, y qué podemos hacer cuando nos encontramos en esta situación, cuando nos sentimos perseguidos. ¿Qué hacer? Pues son preguntas que en algún momento nos llegan a la cabeza, nos llegan y uno piensa que esto es porque no estoy haciendo las cosas bien, o incluso puede desanimarnos, hacernos dudar, puede influenciarnos de manera negativa, salir de los caminos de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo nos jala y muy seguido nos veremos afrontados por esas situaciones. Así que, ¿qué podremos hacer en estas situaciones? Primero, ¿por qué nos persiguen? Por ser cristianos. ¿Por qué nos persiguen o nos critican, nos ofenden, nos rechazan, nos juzgan, incluso se han burlado? Por ser cristianos. ¿Por qué motivo crees, Sebastián, que nos sentimos en esa situación? Porque otras personas nos señalan por seguir a Cristo. ¿Por qué?
¿Por qué crees? Bueno, yo creo que, o sea, la pregunta es por qué creo que nos, o sea, por qué creo que la gente nos juzga por ser cristianos. Tal vez de pronto porque, no sé, yo pienso que de pronto como nosotros, pues, de pronto a veces, no sé si a veces de pronto estas personas piensan que nosotros nos tomamos como religiosos, no sé, tal vez en que no, yo no hago esto, yo sé que tú lo haces, pero yo no puedo hacer esto por mi tema, porque yo soy cristiano, porque pues yo sigo a Dios, porque tal cosa por la otra, entonces de pronto, perdón, al no hacer tantas cosas que de pronto el mundo normalmente hace, pues eso puede ser a veces un inconveniente, obviamente hablo del momento de nuestro de nuestro ánimo, ¿no? Más que todo yo creo que sería eso. ¿Y tú qué piensas? Pues mira, Sebas, que yo pienso algo muy clave que tú dijiste y es porque ellos creen que nosotros somos unas personas muy religiosas o localistas, pero precisamente hoy hablaremos acerca de cómo algunas personas que sí son religiosas, realmente son, que realmente las personas que persiguen son las religiosas. Muchas veces nos dicen, ay, pero es que tú eres muy legalista, tú eres muy religioso, tú dices esto y tú dices y lo otro. Pero ¿cuántas de esas personas en algún momento no fueron a la iglesia o sus padres pueden creer en alguna religión? Entonces, pues sí, ellos creen que nosotros somos religiosos, pero al contrario, porque quizás tengan un conocimiento, pero en ellos no está a la disposición de ponerlo en práctica porque el Señor nos los ha tocado. Y de cierta forma todo eso tiene un propósito porque en la Biblia nos habla de cómo nosotros seremos perseguidos, así que como fue Jesús perseguido, siento que como Él se fortaleció, nosotros también nos vamos a fortalecer. Es una forma en que es una prueba muy dura, muy difícil, pero de cierta forma, si nosotros resistimos a la prueba, es cuando válgame la redundancia, podremos probar que sí estamos con Cristo, que realmente no lo hacemos porque nos dijeron, sino porque de corazón nos nació. Y para esto vamos a ir a ese versículo que se encuentra en Mateo 5, 11 al 12. ¿Qué dice Mateo 5, 11 al 12? Primeramente recalcando a ustedes, eh, oyentes, si sienten que hay algún otro motivo por el cual las personas nos persiguen, por favor háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, en WhatsApp con el número 322-260-8281 y en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Es muy importante saber sus opiniones acerca de estos temas que son bastante polémicos, pero sin duda nos van a ayudar a reconfortarnos en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Mateo 5, 11 al 12? Así es, así que lo que dice Daniela también es muy importante, que ojalá puedan, sí, participar y darnos su opinión sobre el tema. Ok, Mateo 5, 11 al 12 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 al 12. Así es. Entonces, dice en Mateo 5, 11 al 12, el motivo por el cual nosotros nos vemos perseguidos y es por causa de Jesucristo. Ahí lo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero ¿qué nos dice el versículo 12? Pues es que siempre cuando nos encontramos en una situación seremos galardonados y en ella somos probados y no nos desanimamos, no caímos en medio de la prueba. Dice en el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que si te sientes perseguido, pues lo dice en la palabra de Dios y es que no eres el único. Y como lo dice, antes hubieron personas que también se sintieron perseguidas, que también en ellos hubo calamidad, hubo situaciones, tribulaciones. ¿Por qué? Porque los ofendían, porque arremetían contra ellos. Hoy en día sabemos que existe
el libre culto de religiones y que podemos creer en muchas cosas, pero hace un tiempo era muy difícil ser y persistir en las cosas de Dios, porque ahora tenemos una bendición y está la palabra de Cristo. Antes era un poco más complicado para quienes realmente querían seguir a Jesús. ¿Y cómo lo vemos? Pues muchos de esos apóstoles fueron perseguidos y violentamente asesinados, pero como lo dicen ellos, como lo relataron, y es que es un gozo saber que por la causa de Jesucristo fueron muertos y que incluso personas que murieron de forma mártir, en ellos hubo ese gozo, no hubo miedo. Hoy en día podemos ver esta persecución en diferentes áreas de nuestras vidas. No sé, Seba, si te ha pasado que en el colegio, no sé qué, o en otro lado te ha sucedido, que hay veces te dicen como, eh, tú eres cristiano, y te empiezan a hacer preguntas para hacerte dudar o señalar en algún momento de tu vida. ¿Te has sentido así? Bueno, pues en realidad, pues como tú ya sabes, obviamente pues yo estoy en un colegio cristiano, pero pues obviamente no todos son cristianos, ¿no? Obviamente lo digo en dos aspectos en los que unos sí no son cristianos y los otros pues se hacen llamar cristianos, obviamente por lo que de pronto a veces uno comete, ¿no? Entonces pues obviamente a veces sí surgen como unas pequeñas de pronto discusiones o a veces en de pronto debates que de pronto se hacen en filosofía o en unos bueno, en ciertos áreas de clase en los cuales pues sí normalmente de pronto a veces se discute como la diferente como la manera de pensar de cada uno, entonces ahí como que uno empieza como a surgir cierta discusión. Obviamente sí me pasó en algún momento de pronto en algún colegio donde no hay de cristiano sino en otro colegio donde pues no era que me llevara mal con mis compañeros, sino que obviamente pues obviamente el ser cristiano pues obviamente pues no compartía muchas cosas con ellos, entonces pues eso era lo que pues obviamente nos alejaba a veces como nuestra amistad o ese tipo de cosas. Y bueno, te hago la misma pregunta a ti. Mira, Sebas, que uno puede decir que, bueno, sí sucede. Yo también me he sentido muchas veces enfrentada eh, con mis compañeros de manera negativa, porque cuando te hacen estas discusiones, estos debates, no es con un fin de que quieren aprender, sino con un fin de que ellos quieren hacerte dudar, de que ellos quieren hacerte enojar o incluso que puedas profanar en algún momento las escrituras. Y sucede bastante en el colegio, como tú lo dices, en clases de filosofía, incluso pues en los colegios que no son cristianos dictan religión, entonces son muy abiertos a las diferentes religiones y pues por ende hay muchísimos más debates con la palabra de Dios y de cierta forma ellos siguen y persisten en querer verte como negarte a ti misma, contradecirte y así. Pero dirías que sucede en el colegio, pero personalmente me ha sucedido también en el entorno familiar. Y tú verás que muchos familiares dicen, ay, qué aburrido tú siempre en la iglesia, vamos a salir o vamos a hacer esto con los primos, no sé, un ejemplo, que no sean creyentes y dicen, ay, pero tú siempre en la iglesia, qué aburrido, nunca tienes tiempo para los demás y de cierta forma te empiezan a rechazar porque crees en Cristo, porque dicen, no, pero tú no haces lo otro, tú no haces esto, entonces te sientes de cierta forma excluido. Entonces me pasa muy seguido pero no es algo en lo que yo me sienta mal, no sé si tú en algún momento te has sentido dudoso, pero eh, esto lo que hace es simplemente pensar, ¿será que yo estoy haciendo mal? ¿Será que sí o será que no? Pero cuando leo que en la Biblia sucedió con muchas personas, me reconforta. Para esto vamos a ir a Segunda de Corintios 12:10. ¿Qué dice Segunda de Corintios 12:10? Segunda de Corintios 12:10, ¿qué nos dice acerca de ese tema? Que muchas veces seremos perseguidos. Ok, sí, segunda de Corintios 2, segunda de los Corintios 12:10 nos dice,
Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo a los Corintios 12:10. Así es, Eva, es como te decía, es reconfortante ir a las palabras y decir que por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuántas personas pueden decir esto hoy en día? Muchas personas dicen, no, yo en medio de las situaciones me siento mal. Pueden, bueno, sucede, ¿no? Me ha sucedido, le puede suceder a cualquiera, pero la invitación está que cuando nos encontremos en una prueba debe ser de gozo, porque sabemos que Dios nos está probando y que por amor a Él debemos sentirnos confiados en el Señor, porque no son nuestras fuerzas, sino las fuerzas del Señor los que nos van a ayudar, y por eso vamos a sentir ese gozo en donde sabemos que van a haber persecuciones, angustias, tribulaciones, porque ahí dice, pero pues en nuestras fuerzas no se puede, en nuestras fuerzas es muy difícil, pero mediante Dios soy fuerte. Sí, y ahora que también acá mirando también el versículo es que también a Jesús obviamente también lo aborrecieron, ¿no? Como lo que dice en Juan 15:18, que bueno, más tarde lo comentaremos, sí. Sí, así es. Hemos visto como a Jesús también lo perseguían y lo aborrecían. Como hay otros ejemplos en la Biblia que fueron perseguidos, los discípulos del Señor fueron perseguidos, pero fueron duramente perseguidos. No es nada comparación como hoy en día nosotros nos sentimos rechazados como jóvenes o de pronto ya como adultos, pero es más vulnerable un joven a sentirse de esta forma porque nosotros siempre queremos intentar encajar en algún lugar. A veces queremos intentar ser aceptados por los demás, por el entorno en que nos encontremos, sobre todo cuando nos encontramos en un sitio nuevo, o por el contrario, queremos seguir en algún grupo de amigos. El caso es que sucede que por seguir nos sentimos presionados a dejar. Realmente la pregunta es, ¿dejaste de creer en algún momento en Cristo o nunca creíste en Él? Entonces lo negamos. Miren, Pedro lo negó. Y lo he dicho en casi todos los programas que hemos tenido. Y es porque él estuvo con Jesús, fue discípulo de Jesús y aún así lo negó. Pero esto no fue motivo, sino su reacción fue que dentro de él hubo un gran dolor. Y por eso habla de que lloró amargamente, porque en él hubo un triste, un sentimiento doloroso, en donde él se compugió de sus pecados, en donde ahí vimos un arrepentimiento y en él hubo fortalecimiento después. Entonces es un ejemplo del cual nosotros debemos tomar para que en medio de esas situaciones en donde en algún momento hemos negado también a Cristo, no solo con nuestros labios, con nuestras actitudes, queda la reflexión. Nosotros debemos confiar en que Cristo, que en nuestras fuerzas no, pero en Cristo es diferente, y que muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, vemos nuestra situación y queremos irnos del tal lugar, huir, queremos pecar en cambio de ser aceptado por las otras personas. Pero si realmente tú crees en Cristo, no harías esto. Miren que es difícil saber que en medio de la prueba hay gozo, pero en la Biblia vemos cómo hay gozo, y en ellos, aún así en esa persecución, estuvieron felices porque en ellos estaba Cristo. Y si en ti no hay un gozo, debes analizarte. ¿Será que estará Cristo en tu corazón? ¿Qué le pasó a Esteban cuando estuvo en una situación similar? ¿Qué le sucedió a Esteban? Pues él fue un mártir, el primer mártir. Entonces, ¿acaso él huyó o negó a Cristo?
¿Cómo reaccionó Esteban frente a esta situación similar? ¿Qué nos dice Hechos 7, 54 a 60? Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Ok, Hechos 7:54 al 60 nos dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso nos dice Hechos 7:54 al 60, Hechos 7:54 al 60. Así es, y vemos que la actitud de Esteban fue diferente, pues él decía, mientras lo apedreaban, él invocaba al Señor. ¿Para qué? Pues decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Difícil. Es muy difícil cuando nos encontramos en una situación similar. E incluso podemos ver que en otras partes del mundo puede ser más difícil, pues investigando hace mucho tiempo, y sabemos que en los años de 40, 90, incluso antes, era muy difícil tener incluso una Biblia, ser cristiano, asistir a una iglesia. Incluso en algunas partes del mundo, en especial en Asia, estaban prohibidos. Y todavía en diferentes partes del mundo somos gran población de cristianos los que somos perseguidos. Los cristianos son actualmente el grupo religioso más acosado e intimidado en el mundo. En algunas partes del mundo, las comunidades cristianas enteras amenazan con desaparecer o huir. Y esto no solo sucede dentro de comunidades que somos de cierta forma rechazadas por las personas, sino es una persecución ya estatal, donde sentimos esa presión social. Y así sucede muchas veces. El testimonio de una ciudadana en China dice que les cobraron, los detuvieron a su madre, a ella, a su familia, por estar en un grupo de personas predicando la palabra de Dios, y que la detuvieron, y así es, en este caso la multaron con 3,000 yuanes por, en este caso, predicación ilegal, porque creer en Dios en China es muy difícil. Así es, entonces es un testimonio de muchas personas, que es más dura esa situación, en donde en serio se ha prohibido la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Así que, sin hablar acerca de cómo antes quemaban a las personas, también antes cómo los asesinaban de forma violenta por tener una Biblia o reunirse en iglesias clandestinas, y el gobierno en esas partes de Asia los descubrían. Así es, era más fuerte esa clase de persecución. A Jesús también lo persiguieron mucho. Incluso dentro de su misma comunidad, los judíos, personas que conocían la palabra de Dios, lo juzgaban, lo perseguían. Dice en Juan 15:18. ¿Qué dice en Juan 15:18? Ok, sí, como le había mencionado antes, Juan 15:18 nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15:18.
Así es. Esas son palabras de Jesús, hablando acerca de que a Jesús lo aborrecieron antes que a nosotros, como ahí dice, y el mundo lo aborreció, siendo el Hijo de Dios, siendo todopoderoso incluso, mostrando evidencias en milagros, en sanaciones. Pero la gente aún lo juzgaba y lo criticaba y lo señalaba de hijo de, de demonio. Claro que sí. ¿En dónde vemos esto? Pues vámonos a Mateo 12, 14. ¿Qué dice Mateo 12, 14 con respecto a la persecución que vivió Jesús? ¿Qué nos dice Mateo 12, 14? Ok, Mateo 12:14 nos dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Mateo 12:14. Así es, entonces hubo un momento en donde los fariseos tuvieron un consejo para destruir a Jesús porque querían matarlo. Entonces, qué triste saber que incluso dentro de la misma comunidad, porque en ese tiempo ellos eran los que eran conocedores de la palabra de Dios, y aún así en ellos, dentro de su corazón había malicia, porque había un deseo de destruir, de matar al Hijo de Dios. Qué gran persecución. Dice también en ese mismo capítulo, en el versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Qué fuerte. En ese tiempo esto era una gran ofensa, un gran insulto, un gran juicio. Entonces lo señalaban como príncipe de los demonios, al Hijo de Dios, a Cristo. Qué gran persecución. Esto es difícil y tú lo verás algo como sucio, como algo bastante o ligero, pero en algún momento te han dicho algo similar. En algún momento te han dicho, no, tú lo que crees es en demonios, tú en lo que eres es una persona sin Cristo, sin realmente te han señalado de alguna de esas formas a Jesús también. Mas sin embargo, eso no le impidió cumplir el propósito que él tenía, no lo impidió. Por el contrario, esto lo ayudó a cumplir con el propósito, porque era necesario que fuera perseguido, era necesario que fuera arremetido, que los mismos judíos lo matasen, era necesario que fuera crucificado. Es difícil de creer, porque él fue la única persona en toda la historia que no cometió ningún pecado, y aún así lo aborrecieron, lo señalaron príncipe de demonios y lo mataron, acusándolo de blasfemia. Entonces es un gran ejemplo de nosotros. A comparación de eso, ¿te has sentido perseguido? Porque te has sentido insultado, criticado, de cierta forma te has sentido que han arremetido con violencia verbal, psicológica, incluso física, porque se han visto casos de cómo dentro del entorno familiar, la familia nuclear, no es tolerante con estos temas y arremeten de forma psicológica y física. Así es. ¿Qué dice Lucas 6:22? Lucas 6:22 con respecto a ese tema. Ok, vamos a ver qué nos dice Lucas 6:22. Nos dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esto nos dice Lucas 6:22. Así es. Y nos dice Lucas 6:22 que somos bienaventurados, que somos bendecidos. Si en algún momento nos han aborrecido, cuando nos has vituperado o desechado nuestro nombre como malo por causa de Cristo. Así es, dice que es un gozo,
que es una bendición. Porque en el versículo siguiente habla de gozaos en aquel día, de alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Así es. Así que puede ser difícil aquí en el mundo tener una persecución, pero todo sabemos que en el mundo es temporal. Y todo eso con tener aquel día el mayor galardón, el cual es eterno. Eso es realmente una motivación para nosotros, porque te puedes encontrar en tu escuela, en tu colegio, y te dirán, ¿y por qué crees eso? ¿En dónde dice eso? Yo creo que eso es mentira. Tú has visto a Dios, has sentido esto, y así con muchísimas más palabras. Te pueden insultar, te pueden decir, allá va el aburrido, el fanático, nos dicen. Sí, te puedes sentir burlado o juzgado por decir, bueno, ¿y tú que eres cristiano, por qué te vistes así? ¿Por qué, no sé, te maquillas porque ves fútbol, etcétera, etcétera? Sabemos que vendrán esos comentarios. Ya no nos advierte la palabra de Dios. Lo que debemos hacer es analizarnos. ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos así? ¿Y con qué propósito? Son todas estas cosas que nos pueden suceder. Dice en Mateo 5:44, ¿qué nos dice Mateo 5:44? Acerca de qué hacer con esas personas quienes arremeten contra nosotros, quienes nos critican, nos juzgan, nos persiguen. ¿Qué dice acerca de esas personas? ¿Qué debemos hacer? Ok, pero antes de leer Mateo 5:44, quiero saludar a Manolo Romero, que nos está escuchando, a Rosario de Bravo, también a Hugo Iván Sepúlveda Rodríguez. Un saludo a cada uno de ustedes oyentes, gracias por estar en sintonía con nosotros, y también invitamos a los otros oyentes a que puedan seguir también participando, dándonos sus opiniones a través del WhatsApp, el cual es 322-260-8281, 322-260-8281, y en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Ok, entonces ahora sí vamos a leer Mateo 5:44. Mateo 5:44, que nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto nos dice Mateo 5:44. Mateo 5:44. Así es, Sebastián, y dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que ahí está la clave. ¿Difícil? Sí, puede ser difícil. Pero Jesús perdonó a aquellas personas si en algún momento hemos perseguido. Qué gran ejemplo, ¿no? Lo fue Pablo. Él persiguió a los cristianos para matarlos. Él perseguía, él estuvo. Sí, ahí también se vio en el caso con Esteban, ¿no? Que Él estuvo en el caso de Esteban. Exactamente eso iba a decir. Exactamente. Pero después, ¿qué sucedió? Pues todos tenemos la oportunidad, porque Cristo no hace acepción de personas cuando Él llama. Entonces, se trata de que nosotros podamos ser testimonio para los demás. Hay que ser testimonio, porque si nos ultrajan, porque si nos persiguen, si nos aborrecen o nos maldicen, ya sabemos que eso iba a pasar, pero nosotros no podemos reaccionar como lo haría alguien del mundo, sino dar ejemplo de cómo lo hubiese hecho Cristo, porque Él lo hizo. Él no actuó de forma maliciosa. Él no tuvo una sed de venganza, por el contrario. Y Él ha dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. De esta forma nosotros debemos estar conscientes de que son personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y debemos orar para que sea Cristo quien los perdone, para que sea Cristo quien los toque de corazón. Así que nosotros tenemos la tarea,
de orar, de bendecir, de amar, de perdonar a esas personas. ¿Difícil? Sí, es difícil. Es bastante difícil, pero sabemos que en Cristo todo se puede, sobre todo cuando tenemos la suficiente humildad. Si nosotros tenemos un corazón humilde y no orgulloso, porque diremos, no, pero él me hizo tal cosa, o él me hizo tal cosa, pero tu corazón, en tu corazón hay orgullo, hay soberbia. Jesús te perdonó a ti y nos perdonó a todos por los pecados, incluso más inmundos, por lo que pueden decir, ¿no? Los pecados más graves. Pecado es pecado, pero nos perdonó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tener un corazón orgulloso? Dice Deuteronomio. ¿Qué nos dice Deuteronomio 31:8? ¿Qué nos dice Deuteronomio 31:8? Ok, Deuteronomio 31:8 nos dice: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. Así es, entonces nos dice que Jehová va delante de nosotros, Él estará con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Por lo tanto, Cristo no nos dejará en medio de las situaciones tan difíciles en las que nos podamos encontrar. Si en algún momento nos encontramos en esas situaciones, pues debemos orar, pues debemos permanecer en Él, fortalecernos, porque en la prueba es difícil, pero con Cristo se nos aliviarán esas cargas, porque Él nos quitará. Y nosotros debemos estar gozosos, sabiendo que Jesús quiere probar nuestro corazón, de que Cristo nos está probando. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses 3:5? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Ok, segunda a los Tesalonicenses 3:5. Segunda a los Tesalonicenses 3:5 nos dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Volveré a repetirlo: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esto nos dice segunda a los Tesalonicenses 3:5. Así es, y ahora dice en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así nos dice en Marcos 8:34, en el cual nos dice que si nosotros queremos estar con Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, quitar ese orgullo de nuestro corazón, tomar su cruz y seguir. Esto quiere decir que a diario tendremos un gran peso, una gran misión, que es seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y seguirlo. Nosotros debemos despojarnos de muchas cosas en este mundo y seguir a Cristo. No poner atención a esa clase de persecución porque sabemos que como lo sufrió Jesús, como lo sufrieron los profetas, como lo sufrieron sus discípulos, pues nosotros también tenemos esa bendición, Sí. porque no lo ven como una bendición. Sí, también hay que tener algo en cuenta también, es que obviamente si queremos vivir en Cristo Jesús normalmente pues obviamente pues yo creo que pueda que tarde o temprano pueda llegar ese día, ¿no? De que así sea de pronto una persona pueda llegar a juzgarnos, ¿no? Porque creemos en Cristo, por lo que nosotros hacemos, por lo que creemos. Y obviamente eso también lo que dice en 2 Timoteo 3:12, ¿no? Que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así es, entonces nos invita a tener una vida piadosa, porque como tú lo dices, Sebas, mira, que cada vez que podemos nosotros tener ese testimonio, no quita que puedan ver los demás en nosotros este actitud, y digan, oye, pero esa persona no se sienta mal o frustrada por esto. Vea, pues, entonces siempre es
esa alentación, siempre es esto, porque Jesús nos llama a ser testimonio para con los demás, y para esto iremos a Primera de Pedro 2:21. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:21? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Ok, Primera de Pedro 2:21 nos dice, ya para ir finalizando, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Así es, y nos dice pues para esto fuisteis llamados. Entonces ahí está el propósito. ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció. Habla de que entonces nosotros también padeceremos, claro que sí, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que es un ejemplo Cristo en medio de todas estas situaciones. Leamos la palabra de Cristo. Habla de que Cristo fue un ejemplo y que nosotros debemos seguir ese ejemplo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo persiguieron? Cuando dijeron todas estas cosas, la reflexión y la invitación está en que podamos nosotros, si tenemos algún familiar en esas situaciones, nuestro hijo, nuestro hermano, algún familiar, podamos alentarlo. Lee la palabra de Dios. No nos desanimemos. No nos desanimemos porque no está en Cristo la palabra. Sabemos que pueden llegar tribulaciones, sabemos que pueden llegar situaciones muy difíciles, pero no nos desanimemos, porque el enemigo quiere vernos caer. Como en ese desánimo podemos dudar del Todopoderoso. Por el contrario, fortalezcámonos en oración, fortalezcámonos en su palabra, para que en medio de esa prueba no haya desánimo, sino haya un gozo en nosotros, sino que haya un gozo en que si nos señalan, en que si nos juzgan, sabemos que estamos con Cristo y no cederemos a las provocaciones del enemigo para reaccionar como lo haría una persona del mundo. Pues es diferente ahora. Con Cristo es diferente como reaccionaría una persona del mundo como lo haría con Cristo. Así que queda una gran reflexión, pero también una gran misión. Y puede ser difícil, pero por eso mismo es un reto. Leímos que hay personas que han matado por esto, que fueron violentamente perseguidos, asesinados por este motivo. Jesús, sus discípulos, muchas personas. Así que nosotros tenemos una tarea, y es fortalecernos en Cristo para ser un ejemplo para los demás. Seamos un ejemplo, un testimonio, que podamos reflejar a Jesús en nuestras vidas, en nuestros caminos, como lo decía en 1 Pedro, en sus pasos. Así que por esto, hasta aquí dejamos el programa del día de hoy. Así es, Daniela, gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por escucharnos el día de hoy. Estaremos después en una próxima emisión el próximo sábado, también recuerden a las 11 de la mañana. Gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Sigan con la programación de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Los estuve acompañando el día de hoy. Mi nombre es Juan Sebastián Aguillón y estuve con mi compañera Daniela Melo, y los esperamos encontrar en una próxima emisión, y agradecemos a ustedes por su sintonía. Que quede de reflexión y haya sido un tiempo de refrigerio espiritual. Así es, chao, chao.